Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. ¿Cómo va la película? Me preguntan. No estoy comentando porque estamos en la parte más aburrida de todas. Perdón Nicolás, el editor. Eh, Estamos viendo, esta toma me gusta más que esta toma y esta toma están buena, están buenas pero hay un error de continuidad, no es la parte más apasionante de filmar una película. Cuando lleguemos a la parte de los efectos visuales, la música, ahí por ahí comento, ahí ya hay cosas más interesantes para decir. Pero va bien, no hay. ¿Cuándo se va a estrenar? En algún momento de 2025. ¿Dónde y cómo? No tengo la menor idea. Ya veremos. Eh, Originalmente íbamos simplemente a subirla como un video más del canal, pero después el proyecto creció y bueno, ya no me pertenece solo a mí la película. Y los actores y otras personas que trabajaron en el proyecto no quieren que se suba como un video a YouTube, quieren que hagamos una exhibición, que la presentemos en concurso, así que vamos a ver qué hacemos. No sé, francamente no sé, de momento tenemos que tener una película terminada para pensar qué hacemos con la película. Así que me estoy enfocando en eso. En el último directo me comentaron en el chat, no lo leí, que le atribuí en la discusión que tuvieron el Picalibro y Esquizofrenia Natural sobre la idea de que nos educaron para un mundo que ya no existe. Le atribuí al Picalibro la posición que defendió Esquizofrenia Natural y a Esquizofrenia Natural la posición que defendió el Picalibro. ¿What? Fue un lapsus de memoria. Tienen razón, fue simplemente un lapsus, no tiene ningún sentido profundo esto. Simplemente se me mezclaron las barajas en la cabeza. En efecto, le atribuí a Fernando lo que defiende César y a César lo que defiende Fernando. Mala mía. Me dicen respecto de la acusación de violencia doméstica o violencia de género, perdón, al expresidente Fernández. Es curioso ver a la derecha diciendo créanle a todas las mujeres y a la izquierda defendiendo el principio de inocencia. ¿Sí? Es lo que tiene no creer media palabra de lo que estás defendiendo, que es lo que tienen en común. Ambos. Es lo que pasa cuando no crees una palabra de lo que estás defendiendo. Podés cambiarlo, podés darte vuelta de inmediato sin pensarlo un segundo. Eh, Lo mismo la gente que desde octubre del año pasado vienen aplaudiendo como focas que se despida gente de su trabajo por defender una opinión política, que se meta presa por gente por publicar un tuit. Bien, ahora están horrorizados o fingiendo estar escandalizados porque en Inglaterra se está despidiendo a gente de su trabajo por una opinión política, metiendo presa a personas por publicar un tuit. Al menos le reconozco una cosa, al menos tuvieron la decencia de no decir que es orwelliano. Les reconozco un punto. Eso hubiera sido gracioso, que dijeran que es orwelliano que se meta a alguien preso por publicar un tuit, que haya una policía del pensamiento que meta preso a alguien por publicar un tuit. Oceania defiende la libertad de expresión, Oceania siempre ha defendido la libertad de expresión. No es que se dieron vuelta de la semana pasada a esta, y de repente los que la semana pasada aplaudían que se metiera gente presa o se la despidiera de su trabajo por publicar un tuit, ahora están escandalizados de lo mismo que defendían la semana pasada. En fin. Me dice Waldo que él no piensa en términos de derecha e izquierda. Él clasifica las ideas políticas en quienes consideran al ser humano un fin en sí mismo o lo consideran un medio. Está interesante esto. Es una clasificación interesante. Para empezar, yo he dejado de usar el término derecha para definir mi posición política porque lo que se entiende por derecha hoy es algo que me inspira el mismo desprecio que la izquierda.
entre los izquierdistas que me dicen que si no quiero que me pise una tanqueta del Estado, no debería pararme delante de una tanqueta, y la derecha que dicen que si no quiero que una bomba mate a toda mi familia no debería haber estado debajo de una bomba, me dan exactamente lo mismo. Me parecen exactamente la misma basura unos que otros. Está interesante esta clasificación. Yo añadiría otros dos criterios. Yo añadiría tres ejes. Piénsenlo como esos diagramas que estaban de moda hace unos años. Esos diagramas cartesianos para clasificar las ideas políticas. Generalmente tenían dos ejes. Piénsenlo como tres ejes. Por un lado, que suelen ir todos juntos esto. ¿Defiende valores absolutos o piensa que todo es relativo? Que no, esto es verdad acá. Cruzando la General Paz, no, ya no es más verdad esto. ¿Considera que la humanidad está hecha de individuos y que estos individuos tienen una nacionalidad, una religión, una ideología política, etcétera? ¿O cree que la humanidad está hecha de clases abstractas de las que el ser humano es simplemente un ejemplo? El individuo no es nada, no vale nada, es simplemente un ejemplo cualquiera de su clase. Y tres, considera que el ser humano es un fin en sí mismo, considera que es un medio. Generalmente esto viene todo junto. Generalmente esto es un paquete, por eso no es que este triple eje va a desparramar todas las personas en un bloque. No. Generalmente el que cree que el ser humano es un fin en sí mismo defiende valores absolutos y ve a la humanidad como compuesta de individuos. Y quienes ven a los seres humanos como un simple medio al servicio de otra cosa, consideran que el ser humano es un ejemplo cualquiera de su clase y son relativistas. O sea, en realidad tendríamos un solo eje con tres criterios distintos. Esta clasificación me parece más interesante porque en estos esquemas que se hacen basado en la idea de qué tanto debe intervenir el Estado en la economía o qué tantas libertades individuales deben reconocer las leyes, esos esquemas generalmente te ponen en los extremos, en los ángulos opuestos, cosa que para mí son más o menos lo mismo. Te ponen a personas, políticos, movimientos, partidos que para mí son lo mismo. ¿Qué es el problema, por ejemplo, con que no le presto la menor atención? No es que me mantengo informado, pero no tengo ningún interés en tomar partido entre las peleas entre identitarios blancos e identitarios anti-blancos en Inglaterra, porque para mí son lo mismo. Que supuestamente esos son extremos opuestos, para mí son lo mismo. Son gente que los dos tienen en común el fulano cometió un crimen, vos te pareces a fulano, vos tenés el mismo color de piel que fulano, por lo tanto vos tenés la culpa de lo que hizo fulano. Los dos tienen exactamente la misma forma de razonar y yo no tengo ganas de tomar partido por nadie que tenga esa forma de razonar. Alguien me dice que otro ejemplo de manipulación del lenguaje referido a lo mismo es que el término nazi ha sido tan trivializado que aparecieron verdaderos nazis y nadie le está prestando atención. Es verdad. Otra persona en otro comentario me dice que el término le hace ruido que use ese término porque nazi hoy no quiere decir otra cosa que soy un progre y me cae mal. Tiene sentido, creo que tiene un buen punto usted. Ahora, lo que tenemos en Inglaterra, lo que estamos viendo en Inglaterra, es un movimiento político que son identitarios blancos, supremacistas raciales, totalitarios, paneuropeístas. O sea, usted llámele a la mierda como prefiera, pero no se le olvide que es mierda. O sea, llámele a los nazis como usted prefiera, no se le olvide que esos tipos son putos nazis. Porque veo este intento de manipulación, de describir tendenciosamente lo que está pasando en Inglaterra y en otras partes de Europa, no digo que sea su caso.
entiendo su punto, entiendo por qué usted no quiere usar esta palabra y creo que tiene un buen punto. Pero lo que noto es que hay un intento de manipulación, de mostrar, de querer atraer simpatías a este movimiento político diciendo que son gente común, que se indignó por un crimen y salió a las calles a manifestarse contra esta injusticia. Sí, si quiere añádale también que son mayormente pacíficos. Esa película ya la vi, ya la conozco. Con el pretexto de que el término nazi ha sido totalmente manipulado, vaciado de sentido, trivializado, se invoca esto como una excusa para no usar el término cuando corresponde. Cuando corresponde. Repito, no digo que sea su caso. Entiendo su punto. Me dicen que este boxeador de no me acuerdo de qué país islámico es un hombre, genéticamente es un hombre, pero nació con órganos genitales de mujer, que es una condición que tiene una persona de no sé cuántos miles, y por eso lo registraron legalmente como mujer, etcétera, etcétera. Si puedo decir qué opino de esto. No me interesa hablar de este tema. Si quiere, hablamos de los 23 atletas chinos que en Tokio dieron positivos. El Comité Olímpico los encubrió, los dejó competir sabiendo que estaban drogados como para ir a un recital de reggae. Si quiere, hablamos de eso. Si quiere, hablamos de las atletas mujeres que se tienen que afeitar en la Villa Olímpica de París 2024 porque toman tantas hormonas masculinas que les crece la barba. Si quiere, hablamos de eso. Si quiere, hablamos de eso. Estoy podrido de vamos a hablar exclusivamente de lo que tenemos permitido hablar y decir únicamente lo que tenemos permitido decir. No. Esto es lo que lleva precisamente a cosas como lo que está pasando en Europa. Es un problema. Tenemos una censura psicológica en nuestros días donde no solo hay cosas que no está permitido decir, hay cosas que no está permitido pensar. Hay cosas que no está permitido pensar. Uno puede señalar un hecho, puede burlarse, puede hacer memes, pero no puede preguntarse por qué. En el momento mismo en el que se pregunta por qué, pasa a ser un teórico de las conspiraciones y pasa a ser marginado, tanto del oficialismo como de la oposición oficial, valga el oxímoron. Desde el momento en que uno se pregunta por qué, lo único que está permitido decir es que la gente en el poder son estúpidos, bien intencionados pero estúpidos. Tan pronto como uno se pregunta cuál es la intención de esto. O sea, uno tiene permitido decir me caen mal los inmigrantes, me cae mal la inmigración. Eso está permitido. Eso forma parte de la oposición oficial, de la oposición permitida, de la oposición autorizada. Tan pronto como se pregunta ¿por qué tenemos unas políticas de inmigración tan obviamente disfuncionales? Ahí deja de ser un opositor permitido y pasa a ser un teórico de las conspiraciones. Lo único que tiene permitido decir al respecto es que la gente que está en el poder son estúpidos y lo que están haciendo, aunque maravillosamente bien intencionado, está teniendo consecuencias nefastas. Tan pronto como se pregunta por qué, pasa a ser rechazado automáticamente, pasa a ser un teórico de las conspiraciones. Y esto procede de esta mentalidad de, terminemos de todas las cosas que están espantosamente mal, horrorosamente mal, en los Juegos Olímpicos actuales, tenemos permitido discutir si este hombre debería haber sido autorizado o no a competir como mujer. Entonces vamos a hablar una hora sobre ese asunto. No tengo ganas de hablar. Ni un segundo de ese asunto. Si quiere conversar sobre los atletas chinos que compiten dopados y el Comité Olímpico Internacional los deja competir dopados, si quiere hablamos de eso sí me interesa hablar. ¿Qué sabor tiene el mate? Es una especie de té, menos amargo, por eso se puede tomar sin azúcar. Yo lo tomo sin azúcar, es más sano. Es como un té, no, nada del otro mundo. ¿Por qué el feminismo es una secta? ¿Qué define una secta como tal?
No hay un criterio universalmente aceptado, pero hay varios puntos que se repiten en casi todos los textos que tratan el tema del fenómeno del sectarismo. Es una organización que tiene un fuerte control de las comunicaciones internas y de lo que se publica exteriormente, de la propaganda. Usa generalmente alguna clase de neolengua que tiene varios propósitos. Uno, controlar el pensamiento. Esta es una característica importante del sectarismo. Crear un sentido de identidad, de pertenencia entre los que hablan la misma neolengua. Y también, de paso, si se filtra algo de la doctrina interna, que quienes no están familiarizados con la jerga no entiendan de qué se está hablando. El control de la información, hay una enorme preocupación por quién necesita saber qué cosa. O sea, esta persona le vamos a dar esta información porque la necesita para tal tarea. O sea, hay un retaseo extremo de la información. Y por cierto, estas características del sectarismo en nuestros días se han extendido a los medios de masas, a la comunicación masiva. La neolengua, el uso de una neolengua, en lo que se llama corrección política, y tenemos titulares como todo lo que usted necesita saber sobre la guerra de Ucrania. ¿Perdón? O sea, lo que no necesito saber, pero información que tenés, pero que yo no necesito saberla, no me la vas a decir. Ajá. Estas características del sectarismo en nuestros días se han masificado. Hay una distinción tajante entre una doctrina interna y una doctrina externa. Una doctrina solo para iniciados y una doctrina para predicar, para la propaganda. En mi opinión, esta es la característica que define a una secta como tal. El tener dos doctrinas, una doctrina interna y una doctrina para predicar, esta es la característica, en mi opinión, la característica que define a una secta. Hay una demanda de pureza imposible de cumplir y por lo tanto un continuo sentimiento de culpa que es fomentado por la secta. Vos deberías sentirte mal, vos no estás a la altura, vos no sos digno, que es interrumpido por un breve periodo de irse al otro extremo en un bombardeo de amor, donde está todo bien, todos somos felices, todos somos parte del grupo, todos nos amamos, vos sos parte del grupo y te queremos mucho, para después volver a vos no sos digno, vos no servís, vos no estás a la altura, vos nunca vas a servir, vos necesitas una pureza que no vas a alcanzar nunca en tu vida. Ese carrusel emocional entre picos de bombardeos de amor seguidos de una depresión continua, es típico, esa manipulación emocional es típica. Hay una ciencia sagrada que solo posee el grupo. Fuera del grupo no hay ninguna posibilidad de verdad, ninguna posibilidad de belleza, ninguna posibilidad de virtud. Fuera del grupo no hay nada bueno. Y si hay algo malo dentro del grupo es una contaminación exterior, no es algo propio del grupo. Y la doctrina tiene una prioridad absoluta sobre la persona. O sea, si la persona recuerda algo que en su vida pasada, recuerda algo que la doctrina de la secta dice, no, esto no puede ocurrir, entonces él está recordando mal y tiene que corregir sus recuerdos para adaptarlo a la doctrina de la secta. Estos son rasgos que dan por sentado casi todos los que estudiaron el tema. ¿Por qué el feminismo es una secta? Porque tiene todas estas características. Alguien me pregunta, ¿qué le debería responder a mis amigos liberales que dicen que la filosofía es cosa de woks y la desprecian junto con las ciencias sociales, diciendo que lo único que importa es la economía? Yo les respondería que eso que están defendiendo es una filosofía. Se llama técnicamente el determinismo económico, la filosofía que dice que todos los hechos sociales, culturales, están determinados directo o indirectamente por la economía,
Por lo tanto, la economía es lo único que tiene causas y efectos reales, el resto es simplemente una ilusión. Esta filosofía fue desarrollada en el siglo XIX por el escritor alemán Karl Marx. Y yo le diría a sus amigos que saber filosofía les serviría para saber qué es lo que están defendiendo. Eh, no es poca cosa. Me preguntan, ¿por qué considero a Fischer el mejor ajedrecista de la historia y no a Carlsen o Kasparov? Bueno, antes que nada, esto siempre tiene una fuerte dosis de subjetividad, opinión personal. Incluso si citara algo objetivamente medible, como que es el jugador con una mayor diferencia de rating de ranking con respecto a sus contemporáneos, se podría argumentar que hoy no puede un jugador tener el número 1 del mundo, llevarle 100 puntos al número 2, eso es inimaginable en el ajedrez de hoy, o que solo duró 2 años durante los últimos años de los 50 y toda la década del 60. Fischer fue un jugador de clase mundial, pero fue uno más entre sus contemporáneos, no fue que fue de otra categoría durante 20 años. Duró 2 años, en 1971, 1972, 1970, 1972, 2 años y un poquito más. Esa diferencia abismal que tenía con sus rivales. Pero incluso dejando esto de lado, yo creo que Fischer fue un jugador muy teórico. Y no me refiero solo a sus aportes a la teoría de apertura, que son otra cosa objetivamente medible, el mal llamado ataque Sosin, la defensa Najdorf, que más allá de que la inventó el polaco argentino Najdorf, la popularizó Fischer, su refutación del gambito de rey, sus innovaciones en la variante española del cambio y otras innovaciones, o sea, dejando de lado las numerosas novedades que introdujo en la teoría de apertura, fue un teórico en un sentido más amplio. Fischer fue un jugador muy lógico, donde tenía esta mentalidad de Najdorf. Najdorf decía, primero la idea, después la jugada, luego la jugada, o sea, la jugada se deduce de la idea. Fischer fue el que mejor aplicó esa idea en la práctica, más todavía que Najdorf. Y esto es algo que tienen en común todos mis ajedrecistas favoritos. Su compatriota Paul Morphy, el cubano José Raúl Capablanca, el ruso-francés Alekhine o Aljochin, como se puso de moda esta castellanización, dicen que es más adecuada. Mi desconocimiento del ruso es absoluto, pero escuché que es más correcto decir Aljochin. El letón Mikhail Tal, son todos jugadores muy lógicos. Tal puede no parecerlo superficialmente, pero es un jugador muy lógico. Y mientras que Carlsen es un gran jugador, Kasparov fue un gran jugador. Kasparov tenía una capacidad de cálculo brutal. Tenía una capacidad de cálculo sobrehumana que era reforzado con un estupendo repertorio de aperturas que le proveía una especie de pyme de analistas de ajedrez que había montado, que era complementado con ese equipo de analistas. Y Carlsen es un tipo que no se rinde nunca, que en una posición totalmente seca de tablas muertas, donde el 99% de los ajedrecistas diría hacemos tablas, Carlsen sigue jugando y 4 de 5 veces es en efecto tablas, pero en el otro 20% es donde te hace la diferencia. Te gana una de 5 partidas que eran tablas muertas, te las gana Carlsen. Ese es su punto fuerte. Eso es lo que lo destaca sobre el resto de los jugadores de élite contemporáneos. Los dos son admirables, sin dudas, pero prefiero más el tipo de ajedrecista que fue Robert Fischer. Como ajedrecista, como hombre, todo el mundo sabemos que tenía enormes falencias, pero como ajedrecista creo que es admirable por el modo que tenía de jugar.
Me preguntan, ¿los testigos de Jehová van al cielo o cuando le tocan el timbre Dios hace el boludo y se esconde? ¿Sabe que los testigos de Jehová no creen en el cielo? Son de los últimos cristianos que creen en la resurrección de la carne, como los cristianos originales antes de que se adoptara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y se fijara una ortodoxia. A lo que había era un racimo de heterodoxias, era un montón de tipos que se decían cristianos, y la mayoría de esos tipos pensaban lo que creen los testigos de Jehová hoy, que no es que cuando nos morimos nos vamos al cielo o al infierno, sino que los átomos de nuestro cuerpo quedan ahí en la tumba y en un día X, en el futuro, Dios los va a volver a armar y los va a volver a la vida. Que repito, en algún momento esta era la creencia de la mayoría de los cristianos, después fue cayendo en el olvido y hoy uno de los pocos que todavía creen en eso son los testigos de Jehová. Nada, una curiosidad nomás. Me preguntan por qué me gusta Alita Battle Angel y no otros animes. Miren, me han dicho los fans del anime que todos los animes que me gustan a mí son los animes que le gustan a la gente que no le gusta el anime. Robotech, Macross, en cualquiera de las dos versiones, Alita Battle Angel, Ghost in the Shell, son todos los animes que le gustan a la gente que no le gusta el anime. Así que puede ser, no lo sé. Y me preguntan por último que lo que está pasando en Inglaterra es lo que Inglaterra le hizo al resto del mundo durante siglos. Si quiere verlo así, sí, Inglaterra está siendo colonizada. Y Rusia quizás en breve sufra maniobras de guerra subversiva en su contra. La justicia poética me gusta mucho en la poesía. El mundo real no funciona así. El mundo real, si se alientan movimientos subversivos en Rusia, eso lo único que va a provocar es que va a sufrir mucha gente, el 99% de los cuales son totalmente inocentes de cualquier cosa que haya hecho Rusia en el siglo XX. La justicia poética me gusta en la poesía, donde pertenece, ¿no? Qué bueno, están colonizando Inglaterra. La justicia poética en el mundo real no es ni justicia ni poética. No es ninguna de las dos cosas. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. En los cuales ganó 14 medallas de oro.